No se modifica, no se abre la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, no se está planteando cambios en la ley ni en la fórmula. Lo que se está planteando efectivamente es adelantar la flexibilización, pero de forma cuidadosa y matizada. Lo que se está planteando es que la liberalización no se traduzca ni se dé en aquellas regiones donde no encontremos, por razones técnicas, capacidad de competencia, para que la liberalización no se traduzca en abusos y que eso sí atentarían contra los más pobres. Lo que se está planteando es que el diagnóstico de dónde flexibilizar y de dónde liberalizar en consecuencia el mercado de la gasolina lo pueda dictaminar la CRE y la COFECE. Yo creo que es muy importante que el debate de la gasolina se despolitice tanto de la política como de la política tributaria. Ese es el planteamiento de fondo que se está haciendo, que ya se normó y que se está pretendiendo adelantar. Que las gasolinas dejen de estar vinculadas a la política tributaria y que su administración deje de estar vinculada también a la política. Que dejemos que sean los técnicos los que dictaminen en dónde hay competencias o en dónde hay condiciones de competencia para que efectivamente se liberalice el mercado y que la gasolina se determine en términos de sus precios por sus determinantes internacionales, como acertadamente comentó la senadora, está reflejado hoy en la fórmula, para que cuando veamos en el contexto internacional incrementos, se reflejen estos en México y para que cuando veamos disminuciones, se reflejen estos también en México. Estamos migrando entonces de un esquema en donde el IEPS era variable y siempre iba en perjuicio de las finanzas públicas o de los contribuyentes a un esquema en donde el impuesto se deja fijo y se despolitiza el manejo de las gasolinas. Por años estuvimos acostumbrados en México a que la gasolina solamente subía y subía con independencia de lo que pasara en el contexto internacional. Y eso era así porque cuando caía el precio del petróleo y caía el precio de las gasolinas en el mundo, eso implicaba presión de las finanzas públicas en México que no permitía que cayera el precio de la gasolina en el país. Y por contra, cuando teníamos un incremento en el petróleo en el mundo y por tanto excedentes petroleros, la rigidez en el impuesto especial de producción y servicios se traducía en que esos excedentes petroleros se fueran a un subsidio regresivo que no nos permitió acumular en infraestructura ni en gasto social. Por lo que el planteamiento entonces no implica por razón tributaria ningún incremento en el precio de la gasolina, sino solamente la decisión de dejar libre ya ese mercado para poder despolitizarlo. La deuda en términos de finanzas públicas debe de medirse como porcentaje del PIB para evaluar su sustentabilidad. Lo que se está planteando en el paquete es que la deuda como porcentaje del PIB alcance su máximo este año y a partir de entonces empiece a disminuir. Efectivamente, cuando como en este paquete seguimos incurriendo en un déficit, si bien en un déficit sustancialmente menor y por primera vez desde el 2008 habremos de dejar de pedir prestado para pagar intereses, la deuda en la que habremos de incluir incrementa el saldo, pero no ya como porcentaje del Producto Interno Bruto. Esto es, el producto va a crecer más rápido que la deuda y eso es lo que permite que la deuda sea sostenible. Atrás de cada uno de los recortes, en donde, como acertadamente dice la senadora, hay esfuerzos de todas las dependencias del sector público. No hay una sola entidad administrativa del gobierno federal que no esté asumiendo un recorte, pero dentro de cada una de ellas está mediando esfuerzos de coordinación, dentro de cada una de ellas de focalización, justo para lograr el objetivo contrario al que aquí se plantea, que no recaiga el recorte en las familias ni en las empresas mexicanas, sino que el recorte caiga en la necesidad del gobierno de hacer de mejor forma su trabajo, coordinándose entre el gobierno y con las entidades y focalizando los apoyos en beneficio de quien los requiere. Pongo por ejemplo el del campo. El esfuerzo que se está haciendo de focalización en el apoyo del campo
implica que dejemos de apoyar al que tiene 135 cabezas de ganado y nos concentremos el que tiene menos de 35, que dejemos de apoyar al que tiene 80 hectáreas y que nos concentremos en el que tiene menos de 20. Esto es, estamos focalizando el recurso público escaso en beneficio de la población más vulnerable y estamos focalizándolo, dejando de apoyar a quienes ese apoyo no les hacía la diferencia en términos de vulnerabilidad. Y caso por caso y rubro por rubro habremos de encontrar ya sea un espacio en donde la coordinación nos ayude, como el que citamos en el caso de salud, un ejemplo en donde la focalización permita concentrar el recurso en los más pobres, como este que comentamos en el campo, o ejemplos en donde otras fuentes de financiamiento suplen al esfuerzo presupuestal para salir adelante. Por ejemplo, en ciencia y tecnología, CONACYT, resultado de un incremento muy importante de los fondos en estos 4 años, tiene acumulados saldos en los fideicomisos por 29,000 millones de pesos. No tiene sentido seguir haciendo un esfuerzo presupuestal para alimentar los fondos de CONACYT, sino más bien tiene sentido que esos fondos se aprovechen en ese esfuerzo que hoy estamos haciendo de finanzas públicas. Todos ponemos en el sector público para hacer frente a este recorte que ni perjudica a los más pobres, sino por el contrario, los protege para que el impulso del presupuesto esté cerca de los más vulnerables y quienes más lo requieren. Muchas gracias, senadora Padierna. Gracias, señor.